Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Anda con sus Biblias. Gloria a Dios. Aleluya. Y al nombre de Cristo. Gloria. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos buscando en nuestras Biblias. Segunda de Reyes 18 del 1 al 6. Segunda de Reyes 18 del 1 al 6. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Aquel que fue digno de abrir los sellos del Apocalipsis. Aquel cordero inmolado. Gloria a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios. Segunda de Reyes 18 del 1 al 6. Gloria a Dios. 18 del 1 al 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías. ¿Quién comenzó a reinar? Ezequías, hijo de Acaz, no de Acac, sino de Acaz, rey de Judá. Él tenía 25 años cuando empezó a reinar. ¿Cuántos años? 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Ahí, hija de Zacarías. Él hizo lo que es agradable ante Yahweh. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que era agradable ante Dios, tal como lo hizo su padre David. Eliminó los lugares altos. Cuando hablamos de lugares altos, hablamos realmente de cosas que la gente hacía en aquel entonces, que era hacer altares, y adoraban a dioses paganos, que no era el Dios de Israel, a Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso la Biblia llama a lugares altos. Entonces, él eliminó los lugares altos, destrozó los pilares rituales, quebró los ídolos y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Oye esto, en Números, una vez realmente el pueblo de Israel comenzó en este caso a hablar mal de Dios y a hablar mal de Moisés. Y el Señor le mandó serpientes ardientes, y cuando la serpiente mordía a israelitas, ellos morían. Entonces, cuando vinieron realmente a cometer o a pedir perdón y hablaron con Dios, Dios le dijo a Moisés: hazte un asta y pon una serpiente de bronce. Y Moisés lo que hizo que es una asta y puso una serpiente de bronce en el asta, y cuando la gente era mordido por la serpiente y miraban el asta o miraban esa serpiente de bronce, no morían. Oye, qué misterio. Pero era tan tal que todavía desde ese entonces hasta este momento de rey Ezequías, estaban los israelitas, en este caso, adorando esa imagen como si fuera un dios. Y lo habían dejado por generaciones y generaciones esa imagen. Y sin embargo, Ezequías, este jovencito de 25 años y gobernó 29 años, agarró y eliminó lugares altos, y hasta eso eliminó aquella cosa que para muchos de ellos tal vez era algo realmente bien simbólico, porque lo había hecho realmente Moisés. Entonces, eliminó lugares altos, destrozó los pilares rituales, quebró los ídolos y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues hasta esos días los hijos de Israel habían extraviado en pos de ella, y le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Y puso su confianza en Yahweh, Dios de Israel. Ni antes ni después hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ni antes ni después hubo otro como él entre los reyes de Judá, pues se mantuvo en estrecha relación con Yahweh y no se apartó de él, y guardó tus mandamientos como Yahweh había ordenado a Moisés. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos realmente cómo se pueden sentar. Vemos realmente cómo este rey Ezequías, de 25 años de edad, oye, ya era rey a los 25 años de edad, reinó sobre Jerusalén por 29 años.
Y no solo que reinó, porque muchos reinaron, desde que vino realmente el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, hasta llegar Ezequías. En este caso, pasaron muchísimos reyes por ahí. Y adivina qué. Te puedo decir que todos hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios, excepto David. Oye, excepto David, que fue realmente el rey que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y Ezequías, este jovencito, vino al puesto de rey, gobernó por 29 años y hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Por eso yo te puedo llamar, o le puedo llamar a esta prédica en el día de hoy, no todos deshonran a Dios. No todos deshonran a Dios, porque si tú comienzas a leer el libro de los reyes, tanto Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, te das cuenta que el papá de Ezequías hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios, el papá. Entonces, él pudo realmente haber duplicado ese patrón de hacer las cosas incorrectas, y sin embargo, él no lo hizo. Lo que aquellos no querían hacer o no habían hecho, no tenían los pantalones de hacer, que eran tumbar los lugares altos y adorar realmente a Dios, él lo hizo. Pero mira el rey Salomón, el hombre más sabio que pudo haber pasado. ¿Cómo terminó Salomón? Entregando su corazón a dioses paganos por las mujeres que había tenido. Hijo del rey David, ¿te puedes imaginar? Hijo de aquel hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y podemos ver que todos esos reyes, desde Salomón hasta llegar, por ejemplo, a Ezequías, hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y sin embargo, mira esta generación, que dice la palabra de Dios, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios, caminó conforme a Dios, como le había hecho a su padre David. David no era su padre, sino realmente era su antecesor, era de su linaje. Porque de todos los reyes, todos comenzaron bien y muchos terminaron mal, o la mayoría terminaron mal, deshonrando a Dios. Entonces imagínate, los profetas los profetas Isaías, Oseas y Miqueas fueron contemporáneos del reinado de Ezequías, donde se habla en Isaías 1.1, en Oseas 1.1 y en Miqueas 1.1. Desde el principio de su reinado demostró celo por la adoración verdadera en todo el territorio de Israel. Un celo increíble. Imagínate, cuando este muchacho tomó realmente posesión del reinado, adivina qué fue lo que hizo. Restaurar el templo del Señor. Oye, cuando dice que restaurar el templo del Señor, quiere decir que no estaba realmente restaurado. El templo del Señor estaba entonces, en este caso, en caos, no estaba realmente en funcionamiento. Y este rey, Ezequías, restauró el templo de Dios. Y adivina qué hizo. Llamó a los sacerdotes y a los levitas. Le dijo, vengan acá, vamos a volver a lo básico aquí. Vamos a adorar y a honrar el nombre de Dios, como lo hacía nuestro padre David. Y todo esto, como debió de ser y no ha sido. Vamos a honrarle a Dios, vamos a hacer la cosa correcta. Y restauró el templo de Dios, llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas y comenzaron a caminar por el librito. Por eso te digo que no todos deshonran a Dios. No todos deshonran a Dios. Dice la palabra de Dios que después de él no hubo nadie como él entre los reyes de Judá, aun los que habían sido antes que él. Por eso Jehová resultó estar con él. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, del 18, del 3 al 7. Sí, Segunda de Reyes, lo estamos leyendo ahora mismo. Segunda de Reyes, 18, del 3 al 7. Que habla perfectamente que por eso Jehová resultó estar con él. Porque obviamente hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces yo cuando veo cosas así, leo realmente esta palabra de Dios, yo me pregunto, si mi padre y mi madre, yo lo vi haciendo las cosas incorrectas, en este caso, en hechicería, en brujería, en adulterio, en fornicación, en beventina, tirado a la calle, yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que hacer lo mismo, porque imagínate, el papá de este rey, de Ezequías, hizo lo incorrecto ante los ojos de Dios, no honró a Dios. ¿Y él qué pasó? Él pudo hacer lo mismo, porque él realmente era que le tocaba tomar la posesión del trono. Y sin embargo, ¿qué hizo? Lo hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Estamos hablando que aquellas personas que Dios realmente ha honrado grandemente, en este caso, que ha tenido los corazón conforme, ha sido el rey David
y el rey Ezequías. Y lo dice bien claro que no hubo rey como él allá en Israel, en el territorio de Israel, ¿sí o no? Entonces, cuando yo realmente veo esto, me pregunto, ¿quién somos tú y yo para no honrar al Señor? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros no caminar recto ante los ojos de Dios? ¿Qué es lo que nos cohíbe a nosotros el saber que se hace más fácil hacer lo incorrecto que honrar al Dios? ¿Qué es lo que nos cohíbe de eso? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a no caminar recto ante los ojos de Dios? Si Dios todo lo ve, si no podemos esconder de Él, por más cosas que podamos hacer escondidas de un ser humano, Dios todo lo ve. Aún escudriña hasta tus pensamientos. Antes de tú pensar algo, ya Dios lo sabe. Entonces, ¿de quién nos vamos a escapar? ¿De quién? ¿A quién queremos engañar? Yo sí algo he sabido, que es mejor saber que el propósito de Dios en nuestras vidas es mejor que el de nosotros mismos. Te lo puedo asegurar. El propósito de Dios en nuestras vidas es mejor que el de nosotros mismos. Entonces, si es así, ¿por qué no honramos al Señor? Porque queremos hacer lo que la mayoría de la masa hace, que obviamente es hacer lo que le da gana y nada de honrar al Señor. Queremos que Dios nos bendiga un montón de veces, queremos que Dios nos prospere, pero ¿qué sucede? No honramos al Señor. Cuando estamos enfermos, queremos que Dios pase su sanador sobre nosotros, queremos que haga milagros sobrenaturales sobre nosotros, pero no honramos a Dios. Entonces, ¿cómo es que estamos pidiendo cuando no damos absolutamente nada a cambio? El que da, recibe. Y es mejor dar que recibir. Y si no me lo cree, pregúntale a un boxeador. En este caso, necesitamos realmente honrar al Señor. Si Él no honró al Señor, tú y yo somos otra fragancia. Tenemos que honrar al Señor en todo. En todo. Cuando venimos a la iglesia, todo el mundo se ve bien lindo. Cuando cierran sus ojos y levantan sus manos, qué lindo se ve todo el mundo. Cuando salimos de aquí y estamos en la calle, son otras 20. ¿Cómo actuamos nosotros cuando salimos de la iglesia? En nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, ¿cómo actuamos nosotros? Porque aquí cualquiera se ve lindo, mi hermano, Dios te bendiga más, que la gracia del Señor sea contigo, grande, poderoso, majestuoso, y uno hacer una palabrería y uno ver un vocablo preciosísimo en la iglesia, pero después de la iglesia, ¿quién somos nosotros? ¿Somos los mismos o somos diferentes? Porque somos diferentes hay problemas, estamos siendo incongruentes. Y una persona congruente, ¿qué viene siendo? Una persona realmente que piense, actúe y diga la misma cosa. Lo que piense lo diga, lo que diga lo actúe. Es una persona congruente. Y si no somos congruentes, estamos siendo incongruentes. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Padre. Y si somos incongruentes, no estamos santos entonces. ¿Cierto o falso? Entonces necesitamos mantenernos santos. Necesitamos realmente aprender lo que quiere la palabra de Dios. Yo siempre digo a la persona, porque ahí la Biblia habla de todo, imagínate, de cualquier situación en que le pase a una persona en este mundo, la Biblia habla sobre eso. Algo increíble. Es tan tal, imagínate, al punto que hasta el Señor reprende a un hombre que eyaculaba fuera en el piso de su esposa, por no tener descendencia. Y lo reprendió Dios. ¿Tú te imaginas? Hasta de eso habla la Biblia. Hasta de eso habla la Biblia. Hasta de no acostarte con tu pareja cuando está menstruando. ¿Tú te imaginas? Hasta de eso te educa. Y hay hombres que no respetan eso. ¿Tú te imaginas eso? De todo habla la Biblia. De todo. Pero obviamente es mejor no saber o hacer el chivo loco que tener la información. Porque una vez que tú tienes la información, ya tú sabes que si tú cometes algo, ya eso es pecado. Porque la palabra de Dios dice que tú hacer lo correcto y no hacerlo ya es pecado. Entonces, aquí esta palabra de Dios habla absolutamente de todo y algo maravilloso. Algo maravilloso. Y es importante que tú y yo sepamos lo que es la palabra de Dios. Y tienes que pedir a Dios que te dé sed de estudiar su palabra, de buscarlo y de escudriñarlo para que tú sepas cuál es el propósito de Dios con la humanidad, que fuimos su creación. Si tú y yo no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces estamos vagando en un desierto sin saber qué dar, porque no sabes realmente qué dar si no sabes cuál es lo que Dios espera de ti.
No, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie. Bueno, eso es importante, no hacerlo. Pero eso no es lo que te va a decir a ti que tú tienes realmente tu vida eterna. La vida eterna realmente hay principios que hay que aplicar para poder obtenerla. Ya Jesús pagó nuestros pecados por nosotros cuando murió, por la humanidad. Todas aquellas cosas que el Señor nos entregó a nosotros desde el principio de la humanidad, que fue entregada a Satanás o al diablo o al enemiguito de la justicia, como tú quieras llamar, Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios se la quitó, o Jesús se la quitó cuando murió en el Calvario. Se la quitó. Por eso dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Porque hasta la llave del infierno se la quitó. Lo que le había entregado a Adán y Eva en el huerto del Edén, imagínate, fuimos creados para no morir, no enfermarnos, tener vida eterna en este mundo, hasta que Adán y Eva pecaron. Desde que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Así, le bajó la edad, 100 y pico de años. ¿Cuál fue la edad que dijo? Si buscamos Génesis, son como unos 150 años, dijo que iba a vivir. La gente duraban 900 años como Matusalén, 350, 600 años. Entonces, como esa le dice, pero madre mía, ¿y qué pasó? Bueno, gracias al pecado, el pecado es muerte, espiritual y físicamente. Entonces Jesús vino a arrebatarle eso, lo que Adán y Eva habían entregado, vino Jesús a arrebatarlo. Pues tenemos que saber lo que dice la Biblia. Por eso llaman a Jesús el segundo Adán, porque vino a restaurar lo que al primer Adán había realmente entregado, que era absolutamente todo. Y lo puede ver cuando Jesús agarró y fue bautizado por su primo, el Juan el Bautista. Y fue 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Cuál fue la tentación que le dijo el diablo cuando se le apareció? Lo llevó arriba de una montaña. Le dijo que le iba a agarrar. La primera tentación que le hizo fue que le ofreció comida. ¿Y qué dijo el Señor? Sabían la palabra, porque un judío desde los 7 años, 8 años, ya estaba metido a nivel de la palabra de Dios, como no te puedes imaginar. El Pentateuco, que son los primeros 5 libros, los 5 libros de Moisés, se saben así el dedillo. Los sueltan a los 12 años. Y cuando tú hablas cualquier cosa, se saben hasta los capítulos, versículos de memoria. ¿Y qué dijo Jesús cuando lo vino a tentar el diablo? No solo de pan vive el hombre, le habló por la palabra. ¿Y qué fue lo luego que le estuvo ofreciendo? Le ofreció todos los reinos, que se postraba y adoraba a él. Pero ¿por qué le dijo? Le dijo a él, porque hablaba el diablo, mira, todos estos reinos me han sido entregados. ¿Y qué dijo Jesús? Se quedó callado, no le dijo nada. No se lo entregó a Adán y Eva, se lo entregó. Fue todo lo que se lo entregó. Todo lo que nos pertenecía se lo entregó. Le dijo, todos estos reinos me lo han entregado, me pertenecen a mí. Si tú me adoras, teniendo a mí, yo te lo entrego a ti. Entonces, cuando vino Jesús, vino a quitarle eso. Por eso que mucha gente no sabe dónde andaba Jesús 3 días desaparecido, esos 3 días que estaba muerto. La gente no sabe, la gente piensa que estaba ahí durmiendo. Estaba ahí, el cuerpo estaba ahí. Lo que la gente no sabe es que esos 3 días que Jesús duró durmiendo o supuestamente muerto, estaba en el infierno levantando las almas al diablo. Fue la llave del infierno que saqueteó al diablo. Y mientras estaban todo el mundo llorando a Jesús aquí arriba en la tierra, él estaba buscando aquellas almas que se habían perdido o que no habían aplicado tal vez en aquel entonces los que ellos vivían sobre la ley. Y dijo, vine aquí a traer vida eterna, solamente espérenme aquí tranquilo hasta el día del juicio, la segunda venida. Por eso que dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, qué fue lo que nos entregó, qué fue lo que hizo Jesús. Entonces, si Jesús vino a este mundo para poder realmente en este caso darnos la opción a nosotros tener vida eterna, tú y yo no podemos meter la pata. Oye, si tú entiendes eso, tú y yo no podemos meter la pata de deshonrar al Señor. ¿Te digo por qué? Porque si hacemos eso, entonces Jesús murió por ti y por mí en balde. Entonces, ¿y el sacrificio? ¿Para qué vale tanto sacrificio? Imagínate María, la madre de Jesús, el ver que sabía ella para qué vino su hijo, que fue dado por el Espíritu Santo, y cuál era su misión, y saber cómo murió su hijo, de la forma más peor que aquel entonces podía morir una persona, como un delincuente, como lo peor, y ver a tu hijo morir así. Imagínate. Entonces, esa muerte de Jesús, ¿valdrá o no valdrá la pena en nuestras vidas? Es la pregunta. En mi vida. Yo no sé la de Kevin, pero la mía, ¿valdrá la pena?
Claro que debe valer la pena, porque si murió por mí y yo no hago realmente honrar a Dios, entonces la muerte por mí no veo el esfuerzo, porque me perderé. La gente dice, oye, es que después de la muerte es algo bien, bien profundo, algo realmente que ni la gente comprende, y oye, es muy profundo. Es que después de esta muerte hay cosas más allá. Vida eterna o castigo eterno, bíblicamente. Ahora, ¿qué tú quieres? Fíjate, si la gente dice en este caso que cuando se quema cocinando le duele, se hace una ampollita o un quemón, imagínate lo que dice la palabra de Dios, que cómo quema el infierno. 1000 veces más el fuego. ¿Quién aguanta eso? No aguanta uno una quemadita con un fosforito. Imagínate ahí abajo. Por eso realmente tenemos que saber cuáles son los principios de salvación, cuáles son los principios de vida eterna. Porque cuando tú realmente conoces los principios de salvación que habla la Biblia, los principios de vida eterna, ya tú sabes cómo actuar en el Señor. Por eso realmente cuando hablamos de vida eterna es como hablar, si queremos transformarlo en el mundo físico, es como hablar sobre mis finanzas personales. Yo no puedo dejar mis finanzas personales en manos de nadie. Yo tengo que tomar control absoluto sobre eso. Entonces, si estamos hablando de la vida eterna, que es mucho más allá que las finanzas personales, yo no puedo dejarle mi vida eterna en manos de nadie, ni que otro me enseñe. Yo debo comerme el rollo como un loco. Y el rollo es la palabra de Dios. Yo necesito saber realmente qué es lo que Dios dice, porque la vida eterna, de lo que habla aquí, es tan bueno lo que viene, que yo no puedo dejar eso en manos de nadie. Y la vida eterna es individual y es independiente para cada persona. Hoy estoy aquí hablando de ustedes de honrar a Dios. Y la vida puede cambiar. Tal vez yo pueda cambiar mi corazón y deshonrar a Dios en un momento X y perderme y tú te puedas salvar. Porque la vida es así. La vida puede ser así. Tal vez comience bien como el rey Saúl hasta que desvió su corazón. Tal vez comience bien como Salomón y también desvíe mi corazón. O tal vez comience bien como los otros reyes que comenzaron y desviaron su corazón y no hicieron lo correcto delante de Dios y me pueda perder. O tal vez sea como David, una persona con el corazón conforme al de Dios, o como Ezequías, que hizo todo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder establecer el reino de Dios aquí en este planeta? Porque de que nos vamos, nos vamos. De que nos vamos de aquí. Y eso es lo que decíamos. Todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir mañana. Estamos pegados a este mundo. Nadie se quiere morir mañana, pero todo el mundo quiere morir al cielo. Entonces, si estamos en el cielo, ¿por qué no queremos morir? Porque estamos apegados a este mundo de sufrimiento, de enfermedad, que la tarjeta de crédito, que el apartamento, que el carro, que la pieza, que la enfermedad mía, que la del niño. ¿Por qué tanta angustia? Si ya no existe nada de eso. Si todo allá hay VIP. No sé si me voy a entender. Tenemos internet allá, 20G, no 4G aquí. Fibra óptica ilimitada. Andamos realmente sin coger lucha en carro público ahí arriba. ¿Tú te imaginas? Entonces, no hay tapones, hay mucho espacio. Entonces, ¿por qué aquí? Porque sabemos que si nos vamos mañana de aquí, estamos feos, porque si nos pasan juicio, nos pasan papelitos, estamos quemados en el examen. ¿Por qué? Porque queremos tomar la decisión de hacer lo recto ante los ojos de Dios y orar a Dios correctamente. Por eso es importante ver la gente que oraron a Dios en la Biblia, gente poderosa, gente profeta que cuando Dios realmente hablaba en su boca, Dios lo cubría, lo respaldaba. Con el profeta como el profeta Elías y Eliseo fueron espectaculares. ¿Pero por qué? Yo veo la historia de este hombre en la Biblia, aquí en Reyes, y yo me doy cuenta realmente cómo en este caso el profeta Elías, decretó por su palabra, lo hizo su boca, que no iba a llover, y duró como 3 años y 6 meses sin llover. Pero sí, lo estaban matando, lo estaban buscando para matarlo. Porque imagínate, todas las cosas se pusieron secas, las cosechas se dañaron, y dijeron, eso fue el profeta Elías que decretó que no iba a llover. 3 años y 6 meses. ¿Tú te puedes imaginar? Tuvo que meterse por una cueva por allá para poder sobrevivir.
Y Dios que lo respaldó. Y cuando agarró y lloró, que dijo, vamos a llover, ¿qué sucedió? Llovió por lote. Veo a Eliseo, que es realmente el discípulo del profeta Elías. Cuando agarra y le dice a la tsunamita, aquella persona que le permitía dormir en su casa, porque allá habla mucho de Ramírez realmente de ser bien hospitalario con el extranjero. Un extranjero llegaba realmente a una de la ciudad y la gente lo hospedaba con 1000 amores. Y cuando iba realmente Eliseo por ahí, siempre se quedaba en la casa de la tsunamita, hasta el punto que la tsunamita dijo al esposo, hagámosle a este hombre de una habitación para él y esté tranquilo en su habitación ahí. Y el esposo dijo, vamos a hacerlo. Y Elías se sentía tan conforme con esa gratitud de ellos que le dijo, oye, ¿y tú no tienes hijos? No. El esposo de ella es un poquito mayor y le dijo, pues mira, para esta fecha, el año que viene, tú vas a tener un hijo. Y dice, ay, por favor, le dice, no se burle de mí, no tienen esto, tal altura de juego. Le dice ella. ¿Y qué sucedió el año siguiente? Un hijo. Pero Dios no le dijo a ella, Dios no le dijo a Eliseo, ora por ella, que le vea un hijo. Él solamente decretó y pues agradecido porque sabía que el poder de Dios estaba con él, que dijo, el año que viene, en esta fecha, tendré una criatura en tus manos. Y así mismo fue. Pero mira qué interesante, luego este niño se murió. Se le murió la tsunamita. Y la tsunamita tranquila, oye, se le muere el hijo, y la tsunamita tranquila lo que dice, no te preocupes, le dice uno de los criados, llévame allá donde está Eliseo. Y le dice en pocas palabras, buen dominicano, mira campeón, yo no te pedí muchacho a ti, sácame de este lío. Oye esto, fue donde Eliseo dijo, mira campeón, yo no te pedí muchacho a ti, sácame de este lío. Y Eliseo fue a su casa, oró por el niño de una forma medio extraña y volvió a la vida. Y yo leo esto, pues yo me pongo a pensar, pero oye, pero en ningún momento yo leo que el Señor le dijo, ve ora por el niño que va a tener vida. No, él fue y oró con la fe que caracteriza a un cristiano, una gente de fe, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Fue, se le subió arriba 7 veces y el niño volvió a la vida. Imagínate, a este punto estamos hablando, ¿quiénes hacen ese tipo de milagros sobrenaturales? Gente que honran a Dios. Gente que honran a Dios. Y tú y yo, ¿estamos honrando a Dios? ¿Somos vasos de honra o somos vasos de deshonra? ¿Cómo vamos a tomar la decisión de hacer lo recto ante los ojos de Dios? No en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y en cualquier parte que pueda haber eso. Que cuando hablen de María, digan, no, cuidado, esa mujer es cristiana, esa mujer honra a Dios, ahí no hay tutilla de soborno. Que miren, que María, que este lado por la izquierda, no. Ahí no hay tutilla, no te juegues con esa mujer. Que nuestra credibilidad y el reino de Dios se pueda establecer en nuestras vidas siempre. Y que la gente pueda entender y puedan saber que nosotros honramos a Dios donde quiera que vayamos, en todo el sentido de la palabra, en todo. Al fin y al cabo, este pasajero y vendrá algo más, bueno o malo, todo dependiendo los principios bíblicos que tú hayas aplicado en tu vida y cómo tú hayas querido realmente honrar el nombre de Dios. Amén. Vamos poniendo de pies. Amantísimo Padre Santo y Padre, te damos las gracias, Yahweh. Gracias por este día, gracias por este momento, Padre Santo. Gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque tú no hablas en tu palabra que hubieron personas que sí te honraron hasta el final. Así como te honró el rey David, Padre Santo y Padre bueno. Que haya personas que hayan tenido puestos grandes en este mundo, Padre, que pudieron hacer cosas maravillosas honrándote, no lo hicieron, Padre Santo. Pero hubieron personas que sí, estando en los mismos puestos, estando con la misma jerarquía, te honraron y glorificaron tu nombre. Te doy las gracias, Jehová, por aquellas personas que tú nos hablas en la Biblia, como Ezequías, como el rey David, Padre Santo, como Eliseo, como Elías, Padre Santo. Te doy las gracias por aquellas personas que sí te honraron. También, Jehová, Padre, te doy las gracias por cada uno de estos miembros que están acá, Padre.
Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay un enfermo ahora mismo, que tú lo sanes en el nombre santo y poderoso de Jesús. Nombre que sobre todo nombre, porque tomamos Rafa, que tomamos sanadora, Padre Santo y Padre bueno, que puede sanar, que puede libertar, Padre Santo y Padre bueno. Llévate cualquier cosa que no venga de ti, Padre Santo y Padre bueno. Te pido que seas tú que lo visites, que te entrones en tu corazón, Padre, en su mente, y que tú puedas gobernar sobre ellos, Padre, que te dé una sed de buscarte en espíritu y en verdad, que ellos puedan escudriñar tu palabra, Padre Santo, que ellos puedan ver lo majestuoso, lo maravilloso que eres tú, las grandes cosas que tú has hecho, Padre, con naciones, con pueblos, con personas, Padre, en su estado personal, en su estado físico, emocional, en sus finanzas, y que tú realmente puedas caminar, Padre, constantemente con cada uno de ellos, todos los días, Padre, que ellos puedan saber que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres misericordioso y que no hay nadie más como tú, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que seas tú visitando sus vidas, sus casas, sus vehículos, sus finanzas, sus proyectos, que tú las cubras, Padre Santo y Padre bueno, con la sangre preciosa de Jesús, que es sangre derramada en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, Padre Santo, que ellos puedan honrarte, que puedan ser vasos de honra y no de deshonra, y que ellos puedan ser luz a las naciones, Padre Santo. Te doy las gracias una vez más y te lo pido en el santo y dulce nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Si esta prédica tuvo un impacto en tu vida y quieres aceptar al Señor, repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias por la vida. Gracias por permitirme escuchar tu palabra, palabra de vida, palabra eterna. Pidiéndote, Padre, que tú me perdones de todos mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, en el libro eterno, que tú canceles cualquier pacto generacional que pueda haber en mi vida. En el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso te lo pido, que es Jesucristo. Amén.
Si esta prédica tuvo un impacto en tu vida y quieres aceptar al Señor, repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias por la vida. Gracias por permitirme escuchar tu palabra, palabra de vida, palabra eterna. Pidiéndote, Padre, que tú me perdones de todos mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, en el libro eterno. Que tú canceles cualquier pacto generacional que pueda haber en mi vida. En el nombre de tu Hijo Santo y Poderoso te lo pido, que es Jesucristo. Amén.